Otro momento que ya hemos dicho es el de ver las instituciones, los grupos organizados dentro del pueblo de Israel y la concepción que tenían de ese reino que había de llegar. Por ejemplo, en el concepto común de reinado de Dios estaba el grupo que podemos llamar de los saduceos. ¿Quiénes eran estos? Leo. Eran la clase dirigente, tenían poder económico. Esta especie de partido, de grupo o de grupúsculo, si queremos, estaba integrado por la aristocracia civil, grandes familias, eran terratenientes, poseían, eran lo que económicamente estaban bien afincados en el pueblo de Israel, y también formaba parte de la aristocracia religiosa o sacerdotal de este grupo de los saduceos. Por tanto, estos, los saduceos, no tenían ningún interés por el reino de Dios, ni por el Mesías, ni por nada. Y estaban por lo general en componenda con los dominadores, en este caso con el Imperio Romano. Claro que no tenían ningún tipo de interés en que este reinado del que se habla desde antiguo llegara. ¿Por qué? Porque si el reinado es alguien que va a dirigir al pueblo y ahora se va a virar la tortilla, por decirlo de alguna manera, entonces si yo soy de lo que soy los terratenientes que formo parte de la aristocracia, soy de los que detenta el poder, sobre todo económico, y con el poder económico el poder de dirigir, e incluso los saduceos tenían la posibilidad y hasta compraban quién iba a ser el sumo sacerdote, porque tenía que ser combinado también con los romanos para poder nombrarle una persona como sumo sacerdote, en este caso, que no le fuera incómoda. Por lo tanto, al grupo de los saduceos, al grupo de los poderosos, de los ricos, por decirlo en términos más llanos, en arroz con habichuela, no le interesaba para nada, en lo absoluto, la presencia y que se hiciera realidad lo de este reino. Un segundo grupo muy religioso es el llamado de los fariseos. Eran los observantes perfectos de la ley. Le podríamos llamar a esto como los devotos, los espiritualistas, y decían que el reino de Dios vendría, sí, pero que sería el mismo Dios que lo va a instaurar. Y que ese reino se va a instaurar si nosotros nos portamos bien, si hacemos las cosas correctamente y sobre todo si cumplimos con las leyes que hay. La cantidad de leyes que hay, por eso eran tan observantes. El reino vendrá, sí, pero es Dios mismo que lo va a instaurar. Para eso tú tienes que portarte bien. Es decir, no hay ninguna fuerza motora de la persona en cuanto a la consecución de hacer realidad este reino añorado de antiguo. El reino será, según los fariseos, pero para ello es Dios directamente el que va a intervenir. Y lo veían de esta manera. Decimos con Juan Mateos, este biblista, eran unos espiritualistas inactivos, odiaban a los romanos, claro que sí, pero la táctica que ellos proponían para que viniera ese reinado de Dios era la observancia de esos mandamientos. No hacía vacilar esto, lógicamente, el poder romano, porque si había que esperar a que el reino llegara cuando Dios quisiera, sin la actuación de la fuerza y de la inteligencia y de la apertura de la mente humana, vamos a esperar a que caiga de la nube como si fuera un nuevo maná. Esto no hacían ninguna mella al Imperio Romano, por lo tanto lo dejaban pasar. Y recordemos que Jesús en algún momento llamará que cargan al pueblo con pesados fardos, con leyes pesadas, y después no son capaces ni siquiera de ayudar con un dedito. Y que le gusta que le rindan honores, pleitesías en las plazas, que la gente vea que son gente orante y demás, andan con largas filacterias, con trocitos de la ley inscrito en la vestimenta, etc. Y era la manera religiosa, sí, está bien, pero solamente era como el que podamos decir nosotros hoy a Dios rogando y con el mazo dando. Mientras le rogamos mucho a Dios, eran los fariseos que decían, este pueblo ignorante que no conoce la ley. Un tercer grupo interesantísimo que aparece entre todo esto es el grupo de los llamados celotes.
Era una facción, un partido, una institución, si queremos, grupos reunidos. Eran los llamados nacionalistas fanáticos, que habían salido de hecho de los fariseos, seguidores de la ley, pero en el fondo se decían, pero no solamente con que nosotros cumplamos la ley, ahora tenemos que llevar a cabo una acción concreta para que este reinado se dé. Es decir, yo rezo sí, pero yo participo, soy proactivo, diríamos en días recientes, soy proactivo en la consecución de este reinado de Dios. Y lo concebían este reinado como una guerra santa contra los invasores, una guerra empezada por la iniciativa humana, pero en la que Dios intervendría milagrosamente por medio del Mesías y salvaría a la nación. Recordemos con los fariseos, ¿verdad? Es Dios el que va a intervenir. Perfecto. A los saduceos, que es, si queremos, un desprendimiento de los fariseos, va a decir, Dios va a intervenir, pero nosotros somos los que tenemos que empujar. Nosotros iniciamos la acción, iniciamos la guerra santa como nacionalista, y en este accionar nuestro es que Dios va a intervenir con el Mesías, pero para que intervenga el Mesías tiene que haber el primer paso, y el primer paso tenemos que darlo nosotros. Así piensa este grupo de los celotes. Va a intervenir para salvar la nación. Estos pertenecían a la clase oprimida y proponían, además de este tipo de guerra, una revolución nacional que mejorase la condición de los pobres, porque una cosa es hacer la guerra para quítate tú y ponerme yo, y que los pobres de siempre, los marginados de siempre, sigan en la misma condición. En el grupo de los celotes no es una reivindicación por los pobres, podríamos decir. Y un cuarto grupo que podemos encontrar durante este tiempito es el de los llamados esenios. Cuarto grupo: saduceos, fariseos, celotes o celotas y los esenios. Los esenios, que no se nombran en los evangelios, podemos encontrar que se habla de los saduceos, que se habla de los celotes, que se habla de saduceos, fariseos, celotes, pero de los esenios no se habla. Sin embargo, en el tiempo de Jesús ya este grupo existía. Estos esenios se retiraban al desierto porque estaban en una ruptura total con la sociedad. Y como la sociedad estaba contaminada, tenían que irse según esa concepción, esa convicción, si queremos, de ello. La sociedad ya está contaminada. Para que se haga presente el reino de Dios, tenemos que irnos al descampado, irnos como al desierto, irnos hasta las cuevas, etc. Y desde allí, entre ayuno, entre oraciones, entre unos ritos específicos, una liturgia específica, estar insistentemente pidiendo la llegada de ese reino. Eran observantes de la ley, vivían retirados en el desierto, donde tenían sus ceremonias, ritos, ya hemos dicho, eran célibes algunos, otros casados. Ellos se consideraban los elegidos, el auténtico Israel, que heredaría la promesa abrahámica, la promesa hecha a Abraham, esa tierra que emana leche y miel, un reino nuevo. Toda la fantasía propia de un pueblo oprimido y poco realista se podía ver en esto de los esenios. Es decir, como no estamos viviendo esta dimensión del reino ahora, uno se la imagina, uno se la piensa, uno se crea ideales, se retira como para que esto acontezca. Un poco casi en la línea de los fariseos, pero todavía si queremos más radicales, porque estos se retiran, los esenios. Pues resumamos con Juan Mateos, el biblista, a quien estamos siguiendo ahora. Estos eran los principales grupos o facciones. Todos concebían el reinado de Dios. Los saduceos para rechazarlo, ya que eran la clase dirigente y no querían cambios. Los fariseos para decir que sí, que Dios lo mandará y que para que llegue lo que hay que hacer es ser buenos. Los celotes para decir que además hay que arrimar el hombro por lo que así eran violentos o terroristas, llamaríamos hoy. Los esenios compartiendo esta misma ideología, pero todos estos partidos o grupos suponían que las instituciones de Israel eran intocables. ¿Cuáles instituciones? Llámense el templo, la monarquía, la ley. Todo eso debía continuar, nada de eso debía cambiar.
que es lo que va a acontecer cuando el bautista, Juan Bautista, hable del reinado de Dios, y sobre todo cuando Jesús empiece a hablar de ese reinado, va a hacer tambalear todas las instituciones del pueblo de Israel, empezando por el templo, empezando también, o continuando, mejor dicho, por aquellos que detentan el poder, llámese celote, fariseo. Va a poner como en una especie de jaque a los celotes que están esperando y posiblemente creen, hay algunos de los del grupo de Jesús que son celotes, que esto es una reivindicación al estilo de Guerra Santa, sacar la espada para romper con otros. Recordemos en el Evangelio de Marcos lo que hace Pedro. Sin embargo, Jesús va a venir desde otra perspectiva, que es lo que intentaremos decir en otro momentito.